De momento ya se han activado tanto Podemos como Yolanda Díaz y han comenzado a negociar para llegar a un acuerdo de unidad de cara a esas elecciones generales. Tienen muy poco margen, apenas 10 días para registrar esa coalición, así lo dice la ley electoral. Ambos reconocen unos malos resultados, Podemos llega a hablar incluso de tragedia en el bloque progresista y Yolanda Díaz asegura que estos resultados lo que demuestran es que hay que hacer las cosas de otra manera y que ella asume el reto. A día de hoy las negociaciones estaban completamente paralizadas. Habrá que ver a partir de ahora qué exigencias se ponen sobre la mesa y qué peso tiene cada partido en esta plataforma de sumar, teniendo en cuenta que estos comicios no han sido nada buenos para este espacio de la izquierda. Hoy este editorial no es mío y la verdad es que me jode porque es un buen editorial. Tiene series, tiene política y tiene buena mandanga para reflexionar sobre las cosas de la izquierda y lo que Raúl Sánchez Cedillo llamaba ayer aquí unidad de cuidados intensivos. Escúchenme. ¿Nos estarán sugiriendo los guionistas de Succession que los poderes mediáticos manipulan la información para que sus espectadores simpaticen con políticos fascistas? La respuesta es sí. Succession entiende perfectamente que los políticos como Trump, o ya que estamos como Ayuso, no ascienden al poder por la fuerza de sus ideas, sino porque les interesa a los Logan Roys de turno. Leí hace poco un artículo en Neutral que analiza Succession y cuya tesis es básicamente que esto de que los grandes medios favorezcan a unos u otros candidatos según intereses solo puede pasar en un país de mentalidad individualista como Estados Unidos. La excepción estadounidense lo llama Neutral. Por eso, dice, es tan difícil de entender en Europa. Permitidme que discrepe. Lo que vemos en Succession es un fenómeno global. Ocurre en Estados Unidos, en Chile, en Italia, en España y prácticamente en todo el mundo. América no decide, pero España tampoco tanto. Como llevamos ya mucho tiempo advirtiendo desde este espacio, quienes deciden son Florentino Pérez, Ana Rosa Quintana, José Creueras, Pablo Motos, Borja Prado, Antonio García Ferreras, Mauricio Casals, Eduardo Inda y sus proyectos políticos que se basan en sus intereses, como los 44 apartamentos turísticos que, según supimos recientemente por La Marea, gestiona Ana Rosa entre Madrid y Sevilla. Decir lo contrario no es muy neutral, que digamos, es simple y llanamente mentira. Pues esto no lo he escrito yo, lo ha escrito Anita Fuentes en un artículo en El Cuaderno de Canal Red, que os recomiendo que leáis entero en canalred.tv porque es realmente bueno. Me da algo de envidia, la verdad, pero en realidad estoy orgulloso de que poco a poco estemos creando escuela. La unidad de la izquierda es muy importante, pero lo verdaderamente crucial en política es siempre armarse para los combates ideológicos que vendrán. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, aquí estamos, un día más hablando de la unidad de las izquierdas, con buen humor y con buena actitud, ¿verdad que sí, Sara Serrano? Tú que eres escisionista por naturaleza, pedirle a los troscos que apuesten por la unidad, yo sé que es pedirle me ha costado hacer un esfuerzo enorme. La sección de hoy, en la que voy a tratar de esbozar además lo que supondría la unidad electoral, con todas las dudas que, como estás diciendo, me genera que no se hayan dado los tiempos por la presión de lo electoral para alcanzar una unidad en lo social. Manu Levín, me ha dicho un pajarraco que ha salido a cazar serpientes. Bueno, digamos que voy a hablar un poco de cómo no se construye la unidad. Sara va a hablar de cómo se podría construir y yo voy a hablar de cómo no se construye y de cómo, bueno, si ciertas voces desde fuera del espacio consiguen intervenir e intoxicar el proceso de unidad que se tiene que dar en 10 días, quizá no salga bien. Nuestra comandante Ina Afinogénova, con la voz un poco más recuperada después de noches de bohemia y de ilusión allá por el Río de la Plata, nos lleva hoy de viaje de vuelta a Uruguay, ¿verdad? Vamos a Uruguay, vamos a contarle a algunos señores que evidentemente saben googlear, pero no han estado allí, no han hablado con la gente. Les vamos a contar cómo se forjó esa izquierda uruguaya y cómo se forjó la unidad. Además, ahora que eres dirigente de Podemos, me han dicho que Por tienes supuesto, mucha autoridad. Sí, con mucho vínculo en Frente Amplio, además. Para decir estas cosas. Hoy vamos a contar con un historiador italiano, con Steven Forti, que nos va a hablar de Italia, un país en el que ahora mismo no hay
una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia con una representación institucional notable. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, camarada. 10 días. Ese es el margen de tiempo que tiene la izquierda para formalizar una coalición según la ley electoral. Tal y como recoge el artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta competente en los 10 días siguientes a la convocatoria. La norma establece también que en esa comunicación se debe incluir la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o de coordinación. Habría además otros 10 días adicionales hasta el 19 de junio para la configuración de las listas. Es decir, deben oficializarse nombres, normas y líderes de la candidatura en tan solo 10 días. Bueno, hace apenas unas horas Yolanda Díaz ha registrado Movimiento Sumar como partido político. Como analizábamos ayer aquí en La Base, uno de los objetivos que parece que tendría Sánchez al anunciar el adelanto electoral era precisamente dejar a la izquierda con muy poco tiempo para reaccionar y para unirse. Los qués, por lo tanto, se imponen a los cómo y los para qué. Y las primarias abiertas, que era la apuesta de Podemos para alcanzar la unidad a través de un proceso participativo, pues ahora quedarán relegadas. No da tiempo ya, ¿no? Dirán, claro. Serán sustituidas por un acuerdo entre direcciones a puerta cerrada. Por lo tanto, con el adelanto electoral, el proceso de unidad pues tendrá que ser el resultado de una correlación de debilidades y de un acuerdo entre dirigentes políticos. Aún así, es necesaria. Bueno, a pesar de la devaluación del proceso de unidad que imponen los nuevos tiempos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya ha anunciado que, por responsabilidad, su fuerza política hará todo lo posible por alcanzar un acuerdo. Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Y en ese sentido, quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza, porque seguimos. Bueno, pues Podemos y Ione Belarra han vuelto a dejar claro que apuestan por la unidad. Ione Belarra tiende la mano al partido de Yolanda Díaz. Sí, yo tampoco veo alternativa y el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la izquierda se fragmenta y se rompen las confluencias es Huesca. El 28M hubo hasta 4 candidaturas de izquierdas en la capital ostense. Podemos Alianza Verde, la agrupación Cambiar Huesca, la Chunta Aragonesista y los Verdes Equo. En total obtuvieron el 17,88% de los votos, pero ninguno de ellos tendrá representación en el Pleno por no superar el umbral del 5%. La suma de votos de estos 4 partidos es de 4.390, casi el doble de los que sumó Vox para obtener 3 concejales y convertirse en la tercera fuerza del ayuntamiento. Lo sucedido en Huesca el 28M es un ejemplo demoledor de lo que puede suceder a escala estatal si se repite la fragmentación de la izquierda. Así es, como ya contamos en La Base a principios de mes, 40 decibelios, la consultora de la expresidenta del CIS, Belén Barreiro, publicó un barómetro en el que hacía una estimación de escaños de cara a las generales contemplando 2 escenarios: que Sumar y Podemos concurriesen juntos o que lo hiciesen por separado. Según la encuesta, de concurrir separados, Sumar obtendría 27 escaños y Podemos 11, mientras que según Barreiro, una candidatura unitaria alcanzaría 55 escaños, es decir, 17 más. Pero hoy, Ignacio Escolar contaba en la cadena SER que hay dirigentes de Sumar que prefieren ir sin Podemos a las elecciones porque calculan que no hay posibilidades de ganar a la derecha y que de lo que se trataría al fin y al cabo es de ganar a Podemos. No lo digo yo, lo ha dicho Nacho Escolar en la SER. Yo soy más de soviets, pero visto lo visto, esta candidatura unitaria es a lo máximo que podemos aspirar. ¿Qué partidos integraría? Pues una candidatura unitaria pasaría necesariamente por un acuerdo entre Podemos, que es a fin de cuentas la principal fuerza de izquierdas en España, y el nuevo espacio político impulsado por Yolanda Díaz, Sumar, que en teoría integra a Izquierda Unida, los Verdes Equo, Alianza Verde y a una serie de partidos regionalistas como Más Madrid y sus satélites fuera de su región. Compromís, Cataluña en Comú, la Chunta Aragonesista, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, Proyecto Drago de Alberto Rodríguez, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Batzarre en Navarra. Programa, diría quizá Julio Anguita. Ahora que se acercan las elecciones, hay evidentemente muchísima presión por llegar a esa unidad necesaria y creo que es importante que no se pierda eso de vista, ¿no? Unidad en base a qué, para qué. Por lo tanto,
¿Qué dicen los programas electorales de los distintos partidos llamados a confluir? ¿Hay puntos en común? Pues ni Podemos ni Sumar han presentado aún un programa político de cara a las próximas elecciones generales. Lo que sí que podemos hacer es comparar el programa electoral de Unidas Podemos de las pasadas elecciones generales de 2019 con las conclusiones de los grupos de trabajo convocados por Sumar para esbozar su programa político. Pues vamos a ello, compañera. Voy a centrarme en 3 aspectos. El primero es el que se ha convertido además en uno de los principales ejes de campaña, la vivienda. Podemos proponía limitar los precios de los alquileres, proteger a las personas sin hogar, aumentar el parque de vivienda social hasta alcanzar las 50.000 viviendas anuales, prohibir los desalojos sin alternativa habitacional y poner coto a los fondos buitre y a la especulación urbanística. El proyecto de Sumar se centra en aumentar la oferta de vivienda protegida, erradicar el sinhogarismo y la infravivienda, prohibir los desalojos sin alternativa habitacional y aumentar la inversión pública en vivienda del 0,1% actual al 1,1% del PIB. Alquiler social, frenar desalojos y aumentar la inversión. Hasta aquí, bastante similares las propuestas de Podemos y de Sumar. El segundo punto en el que me quería detener es fiscalidad. Podemos propone establecer un IRPF progresivo, eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones, hacer un impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo y crear impuestos para las grandes fortunas. Por su parte, Sumar contempla hacer permanente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, introducir un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las empresas y recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones. La verdad es que pocas diferencias en este punto también. Y por último, en la cuestión de la sanidad, uno de los sectores más golpeados por las políticas neoliberales de la derecha, ambas formaciones proponen básicamente lo mismo: aumentar la inversión y garantizar las condiciones laborales de sus profesionales, fortalecer la atención primaria o construir un sistema de atención a la salud mental. En fin, gracias, compañera. A ti. A derogar toda la porquería legislativa extremista que se ha traído a esta Cámara y las ilegalidades separatistas. No nos va a temblar el pulso. Lo vamos a derogar todo en cuanto tengamos ocasión. Lo vamos a derogar todo en cuando tengamos ocasión. Panorama interesante. Manu Levín, ¿qué tal? Menudo panorama, Pablo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, construir en 10 días la unidad electoral que no se ha construido en 2 años. Es evidente que es una tarea difícil y que para lograrla son necesarias, ante todo, grandes dosis de generosidad, de responsabilidad, de tacto, de mano izquierda y de reconocimiento del papel y de la aportación de cada una de las partes del espacio que están llamadas a unirse, y por el contrario sobra la beligerancia, los rencores, los ataques y el fuego amigo, en definitiva, ¿no? Al menos durante los próximos 10 días. Después de lo sucedido ayer, quiero creer al menos, que más o menos todo el mundo en la izquierda tiene clara cuál es la actitud que hace falta por parte de todos los actores implicados para alcanzar ese acuerdo necesario en tan poco tiempo. Pero me temo que sigue habiendo figuras fuera del espacio que siguen igual que antes del 28 de mayo, con las espadas en alto y decididas a seguir interviniendo negativamente en este proceso, atacando, intoxicando e incluso mintiendo. Sara ha explicado en su sección cómo se podría construir la unidad. Ina nos va a contar también a continuación cómo se construyó la unidad en otro país, en Uruguay. Y a mí me toca hoy algo un poco más desagradable que es quizá la otra cara de la moneda, ¿no? Hablar de cómo no se construye la unidad, porque la unidad tiene muchos enemigos y algunos de los más destacados, lo lamento tener que decirlo, pero existen y están en los medios de comunicación y en concreto en la progresía mediática. Hoy Manu Levín nos cuenta cómo después de unas elecciones en las que le ha ido mal a toda la izquierda, salvo a EH Bildu, y cuando todo el mundo parece que se pone el chip de la unidad, hay quienes desde la progresía mediática, sin militar en el espacio, siguen con el napalm, con la bilis, con los intentos de humillar y con actitudes que si algo contribuyen es a dificultar el proceso hacia la unidad. Adelante. Así es, me insisto que lo digo más que con cabreo en esta ocasión, con tristeza, pero está pasando. Una de las figuras que me ha parecido en las últimas horas más representativas de esta actitud es Antonio Maestre. Durante la noche electoral, después de la noche electoral, ya publicó un artículo en la web de La Sexta lleno de adjetivos calificativos y ataques y faltadas contra Podemos, que es uno de los partidos con el que hay que construir la unidad,
en el que incluso llegaba a plantear que Pedro Sánchez quizá haría bien rompiendo la coalición y cesando del gobierno a las ministras de Podemos, aunque el texto después se le quedó viejo enseguida, ¿no? Porque Sánchez adelantó las elecciones. Os podría leer algunos fragmentos de este texto, pero os lo voy a ahorrar por salud mental. Y después de este artículo faltón, ha seguido con la misma actitud. Os leo, por ejemplo, un tuit de ayer por la tarde. Equivocamos el marco de actuación. Podemos no tiene que llegar a un acuerdo de coalición con Sumar porque Sumar son muchos partidos. Podemos tiene que decidir si se une al resto de partidos en Sumar o quiere ir por separado y convertirse en extraparlamentario. Podemos no tiene que llegar a un acuerdo con Sumar porque Sumar ya es una coalición de muchos partidos, decía. Pues no entiendo muy bien el argumento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando Podemos negoció con Izquierda Unida en 2016 para formar Unidas Podemos, lo que hubo fue precisamente una negociación entre un partido, Podemos, y una coalición, Izquierda Unida, porque IU, al fin de cuentas, también era una coalición. Efectivamente, pero más allá de eso, lo que expresa este tuit, creo, y lamento decirlo, es una actitud y una apuesta muy concreta, no unidad con Podemos, unidad contra Podemos. Por eso esa frase final en modo chantaje, ¿no? O esto, o bueno, que pasen por debajo del futbolín o que se vayan y tal. Es la misma actitud de los últimos meses, como si antes de ayer no hubiera pasado nada, ¿no? No se busca la unidad, sino la sumisión y la humillación. Y teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando, pues no sé. Quizás sería deseable que quienes no quieren unidad con, sino unidad contra, y además hablan desde fuera del espacio, pues se abstuvieran un poco lo máximo posible de intoxicar este proceso, ¿no? O al menos, a ser posible, por favor, se abstuvieran de manipular, porque os quiero leer otro tuit de este estilo. Un militante de Podemos de Jerez, David Segovia, puso un tuit en el que denunciaba el papel que a su juicio han tenido en los malos resultados de Podemos los ataques permanentes al partido por parte de ciertos periodistas. Entonces, Maestre le contesta y pone este tuit. El análisis de los candidatos de Podemos a la debacle de su partido. Profundidad, rigor y petición de asunción de responsabilidades a sus líderes, decía irónicamente. Nos han hecho hasta un collage. Más allá de lo que representa ponerse a machacar por Twitter desde una cuenta con 500.000 seguidores a un candidato raso de un partido al que además le ha ido mal, lo que se llama hacer leña del árbol caído, Maestre coge ese tuit y lo califica como el análisis de los candidatos de Podemos. Cito literalmente, el análisis de los candidatos de Podemos. Eso es manipular, ¿no? En todo caso, será el análisis, si un tuit suelto puede considerarse como tal, de un candidato de Podemos de un municipio, no la posición oficial de Podemos. Y hacer pasar ese tuit como si fuera la posición de Podemos, pues está un poquito feo, ¿no? Creo yo. E insisto, expresa de nuevo una actitud contraria a la necesaria para construir la unidad, porque no se construye la unidad con un partido atacando continuamente y manipulando sobre lo que opina ese partido. Vamos, digo yo. Pero, bueno, a algunos parece que lo que nos jugamos en los próximos 10 días les importa un bledo. Y esperen, porque si un tuit random de un candidato raso es el análisis de los candidatos de Podemos, lo que digo yo en la base, yo que no pertenezco a Podemos ni a ningún partido político, para Maestre es la postura de Podemos. Es más, ni siquiera lo que yo diga realmente, sino lo que ellos, el club de amigos de Marginedas, dicen que dije, retorciendo mis palabras para que parezca que dicen lo contrario de lo que dicen y recortando para ello vídeos con mala intención, es decir, manipulando. Pues es triste, pero es real. Resulta que ayer Maestre recortó y subió a Twitter 17 segundos de una intervención de INA en el programa de 2 horas que dedicamos ayer a analizar el adelanto electoral. Y lo hizo con el siguiente mensaje. Dice, el día después de que Podemos prácticamente desaparezca, la manera en la que buscan la alianza con Yolanda Díaz y los partidos de Sumar es decir que hay que abrazarse con culebras, insultar para confluir, una estrategia infalible. Así que efectivamente, ya sabéis, lo que dice Inafino Génova representa la manera en la que desde Podemos buscan la alianza con Yolanda Díaz. Pues no sabía yo que ahora era dirigente de Podemos, compañera. Yo tampoco, pero bueno, además de hacer pasar lo que yo diga como si tuviera algo que ver con la estrategia de un partido en el que no milito, repito, Maestre recortó una frase que además no era mía, era una cita de Pepe Mujica en una intervención en la que argumentaba a favor de la unidad de un programa de 2 horas hecho por 10 personas en el que el marco principal era la necesidad de la unidad. Todo para decir que Podemos, no yo, Podemos insulta a Yolanda Díaz. Es verdaderamente increíble. Juzguen ustedes mismos. Esta fue la frase de 17 segundos que Maestre recortó para acabar atacando a Podemos.
semana pasada. Entonces, alianza amplia, unidad, como ha dicho Pepe Mujica, referente del Frente Amplio, a veces hay que abrazarse con culebras. Nos quedamos con esa frase. Eso va a ser un meme. En fin, hasta... Ok, ustedes mismos lo han oído. Esta fue la intervención completa de Ina en el programa de ayer. Apunte, ¿no? Otra vez retrocediendo a la experiencia de Latinoamérica, creo que es importante tenerlo presente porque hemos visto cómo Latinoamérica se pintaba de azul y luego paulatinamente se volvía a pintar de rojo, ¿no? Hemos visto el regreso de Lula luego de terribles años de Bolsonaro, hemos visto la victoria de Petro luego de años y años de la derecha gobernando y teniendo a todos los medios en contra, eso también hay que tenerlo en cuenta. En México vemos que por más que AMLO parece que no se vaya, no puede volverse a presentar. Sin embargo, vemos que no hay de momento alternativa a Morena, con lo cual será sucesor de AMLO, de las políticas de AMLO, el que se vaya a volver a presentar y probablemente gane. En Argentina hablamos mucho de Milei, pero de momento no sabemos quién va a ir de parte de Frente de Todos. Si consiguen un candidato conciliador, tiene bastantes chances también de mantener el proyecto. En Ecuador hemos visto ahora en las locales cómo arrasaba la Revolución Ciudadana, han sacado una cantidad de votos inédita hasta para ellos mismos, ¿no? La única vez, de hecho, cuando se rompieron, que es lo que une a todos ellos, ¿no? Que han tenido todos a hacer alianzas amplias, ir unidos. La única vez que fueron separados, que es lo que pasó en Ecuador en las elecciones presidenciales, le han entregado el país a Guillermo Lasso, un banquero del que habéis hablado la semana pasada. Entonces, alianza amplia, unidad, como ha dicho Pepe Mujica, referente del Frente Amplio, a veces hay que abrazarse con culebras. Nos quedamos con esa frase. Pues ahí han podido escuchar lo que dijo Ina, lo que cortó Maestre y cómo lo presentó como si fuera la estrategia de Podemos. Suyas son las conclusiones sobre quién manipula. En fin, que parece que estuvieron 2 horacas ahí pendientes del programa que hicimos a ver qué rascaban y, como en anteriores ocasiones, les dio igual todo lo que dijimos y también que todo el programa, como el de hoy, fuera básicamente un alegato por la unidad. Les dio igual porque su trabajo parece que es sacarle punta a lo que sea para mandar mensajes contra la unidad entre Sumar y Podemos, aunque para ello haya que manipular de esa manera. En fin, sobra decir, por supuesto, que el recorte de Maestre tuvo sus correspondientes retweets entusiastas de Pedro Ballín, Ramón Lobo y compañía. Maestre, Ballín, Lobo, bueno, solo falta aquí Ana Pastor en el club y ya estaríamos todos, ¿no? Sí, ¿no? El cuarteto antiunidad. Pues está. Tuit de Ana Pastor a las 3 de la madrugada del domingo. La izquierda cookie, Más Madrid, a pesar de no ganar a la derecha, aumenta el número de concejales y de diputados. La izquierda pura desaparece en Madrid. Sara, recuérdanos, porfa, ¿Más Madrid aumenta el número de concejales, como dice Ana Pastor? Pues no, Más Madrid perdió 7 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto pasó de tener 19 a 12. Así es. Y es una pena, sinceramente, lo digo. A mí me hubiera gustado que a la izquierda le fuera mejor el domingo, mucho mejor, a Más Madrid, a Podemos y al Bloque en su conjunto, para que no pasara lo que ha pasado, que es que Almeida nos va a gobernar a todos y a todas con mayoría absoluta. Pero no pasó. Podemos quedó fuera y Más Madrid, aunque le fue mejor que a Podemos, en la capital efectivamente perdió concejales, al contrario de lo que dice Ana Pastor. Esa es, por desgracia, la realidad. Claro, el tuit de Ana Pastor lo que busca es establecer un relato, ¿no?, en la misma línea de unidad contra Podemos, que lo único que hace es dificultar esa unidad. Lo que pasa es que la verdad no entiendo por qué necesitaba mentir sobre los resultados que cualquier persona puede consultar, porque son datos públicos, sobre todo porque le podría haber bastado con decir que aunque el domingo le fue mal a toda la izquierda y se perdió Madrid, Valencia, Barcelona, etcétera, a Más Madrid le fue mejor que a Podemos y por eso la unidad no tiene que ser con Podemos sino contra Podemos, que es el mensaje en el fondo. Sería igualmente una actitud nociva para la unidad, pero al menos no habría sido mentir. Sí, además mentir por parte de la figura que supuestamente se dedica a desmentir bulos. Es bastante surrealista la cosa. Total, la desmentidora oficial de bulos del Reino de España tuiteando un bulo sobre datos, sobre resultados electorales,
para construir un relato sobre con el que intervenir desde La Sexta en la interna de las izquierdas. En fin, es verdad que hemos llegado a un punto en el que hay periodistas, en especial en la progresía mediática, que parece que viven de esto, que viven de las internas y de las miserias de la izquierda, comen de eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Facultad de Filología había un profesor que llamaba literatura gastronómica a la mala literatura que se ven obligados a hacer algunos escritores para poder comer y así poder escribir también otras cosas a veces de más calidad. Bueno, pues igual aquí hay algo también de periodismo gastronómico, ¿no?, por parte de ciertas figuras de la progresía que se han especializado en el nicho de mercado de narrar y de intervenir y de azuzar las internas de la izquierda y ahora, claro, pues siguen con la misma inercia de antes del 28 de mayo, ¿no? Es la costumbre. Pero entonces, una de dos. O hacemos un crowdfunding aquí toda la izquierda para que esta gente pueda dejar, aunque sea durante 10 días, de hacer periodismo gastronómico, azuzando el enfrentamiento en la izquierda y se pueda alcanzar la unidad. Propongo un nombre para esa campaña de crowdfunding que en lugar de Don't Feed the Troll, no alimenten al troll, podría llamarse Feed the Troll, please, alimenten al troll, por favor, durante 10 días que nos va la unidad en ello. O, segunda alternativa, si para lo del crowdfunding ya no da tiempo, como para lo de las primarias, pues hagamos un poco de terapia de desintoxicación y estemos unos días sin abrir el Twitter de esta gente o la web de La Sexta para ver sus llamamientos a la unidad contra en vez de a la unidad con. Yo, por mi parte, prometo aplicarme el cuento y no hablar más aquí estos días de lo que dicen estas figuras, a ver si se abstienen, eso sí, de atacarnos directamente, ¿no?, y de atacar a las compañeras, que lo pondría un poco más fácil. Pero en cualquier caso, creo que es evidente que vamos a cometer un grave error si permitimos que el proceso de unidad de las izquierdas que tenemos que construir esté condicionado e intoxicado desde fuera, desde La Sexta o desde el Twitter de no sé qué periodista. Es decir, por parte de gente que no milita en el espacio, pero pretende intervenir en el proceso y que además parece que es incapaz de dejar, aunque sea por un momento, de meter cizaña y agredir y vilipendiar y tratar de humillar a según qué parte del espacio. Si esas voces logran condicionar todo esto desde fuera, pues seguramente habrá más posibilidades de que salga mal. Periodismo gastronómico o alimenticio. Es evidente que algunos periodistas cobran gracias a que hablan mal de Podemos. El problema es que algunos piensan que el trabajo de esos periodistas solo hace daño a Podemos y hace daño al conjunto de la izquierda. Faltan 10 días. Gracias, Manu. Un momento antes de acabar, Pablo, porque mientras las izquierdas efectivamente tienen 10 días para alcanzar una unidad que va a ser torpedeada por sus adversarios en la progresía mediática, como ya estamos viendo, la derecha ya prepara su asalto a lo poco que queda de periodismo mínimamente progresista en el espacio mediático mainstream en España si ganan las elecciones el 23 de julio. Fijaos, El Economista. Mediaset ofrece a Prisa quedarse la publicidad de la SER por 200 millones durante 3 años. Mediaset da un paso adelante en su interés por la cadena SER. El 23 de julio nos jugamos mucho. También la progresía se juega seguramente más de lo que cree. Ahora sí que sí. Gracias, Manu. Y la historia nos demostró que el que se va para afuera desaparece. Entonces, la marca tiene importancia. Y a veces nos comemos algún sapo, pero la unidad para nosotros, respetando la diversidad, es una cuestión estratégica. Vamos a volar hasta Uruguay, compañera. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Contó Manu ayer de 2 horas de programa que emitimos en vivo con la participación de 10 personas. Algunos prefirieron recortar unos 17 segundos de una intervención mía sobre Latinoamérica y la unidad de izquierdas, citando esa frase del Pepe Mujica, atribuyéndome primero la frase a mí, luego a Todo Podemos, formación a la que ni estoy afiliada básicamente, y dando por hecho que no es una metáfora, sino un señalamiento directo con el objetivo de insultar, deshumanizar y vete a saber tú qué más. Señoros sabios del Twitter, que por Europa se habrán paseado, pero a Latinoamérica no parecen haberla pisado, se apresuraron a meterse en Google para instruirme y me apuntaron que Mujica usó esa frase para referirse a los pactos con la burguesía. Y no, el buscador es buena herramienta, pero no siempre te da el panorama completo. Mujica recurrió a esa frase, la de abrazarse con culebras o tragarse sapos, en varias ocasiones.
liberales, tanto hablando sobre la burguesía como sobre la necesidad de construir alianzas amplias dentro de la izquierda para ganar a la derecha en las urnas. Incluso la usó en una ocasión para referirse a las relaciones bilaterales con Argentina, para que se hagan una idea del uso y reuso que le dio. Hace unos días me lo dijo a mí personalmente en su chacra en las inmediaciones de Montevideo. Y sinceramente, me resulta incomprensible a quién le puede ofender esa frase. He de decir que la de comerse sapos, que se la ha oído mucha gente porque es una frase hecha, se la oí también recientemente a un político de este estado que es de los pocos que puede presumir de haber obtenido buenos resultados dentro de la izquierda en las elecciones del domingo. Arnaldo Otegi, precisamente hablando de la unión de las izquierdas, tanto a nivel estatal como, ojo, en Euskal Herria. En fin, comerse sapos, abrazarse con culebras, es una metáfora, señores, una metáfora de una realidad y una necesidad urgente. En política, para construir una alianza sólida, a veces toca negociar con gente con la que no te irías a tomar unas cañas si es que quieres sobrevivir. Te puede gustar más o menos, pero es así. Y te lo dice uno de los mayores referentes de la izquierda uruguaya, la única que ha logrado no atomizarse por peleitas estúpidas como las que empezaron conmigo esta panda de eruditos ayer en redes. De verdad, a veces hay que salir de España, pasearse por América Latina y dejar esas sensibilidades para otro momento, que lo que tenéis a la vuelta de la esquina es la ultraderecha y aquí se enfangan por el uso de una palabra, por lo demás bastante inocente, hablando de salvajadas como animalizar al adversario y no sé qué más. Pero sigamos. ¿Cómo ha hecho la izquierda para ser la principal fuerza del Uruguay a lo largo de décadas? Uniéndose, algo que aquí se desconoce y que se ha logrado en escasas ocasiones, uniéndose pese a las discrepancias que ellos mismos te dicen que las hay y muchas. El Frente Amplio de Uruguay es el único espacio de la izquierda en el mundo que durante más de 50 años ha crecido, se ha fortalecido, amplió sus sectores y ha logrado gobernar el país y las principales ciudades del país, además durante varios mandatos consecutivos. Es toda una fuente de inspiración para el mundo, pese a las metáforas que no gustan a todos. Desde luego que sí. Nació en 1971, hace 52 años, en un momento de profunda crisis económica en el Uruguay, a tan solo 2 años del inicio de la dictadura militar, el periodo más oscuro de la historia del paisito. La revista Marcha, afín al nuevo proyecto político, titulaba en aquel momento Cristianos y Marxistas, en referencia a esa extraña coalición que por primera vez en la historia mundial unió al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Comunista, al Partido Socialista, a algunos exintegrantes del Partido Nacional y el Colorado, la famosa burguesía de la que me habían hablado señores de Twitter. Esa también formó parte del frente. A movimientos obreros también, a movimientos estudiantiles e incluso, más adelante, movimientos guerrilleros, como es el caso del que integraba el propio Pepe Mujica. En fin, que recoge a todas las fuerzas, no ya de izquierda, sino desde el centro hasta la izquierda. No es casualidad que se denominen Frente Amplio, ni Frente Popular, ni Frente Progresista. Un mismo bloque para toda la izquierda, aunque tuvieran sus roces y sus diferencias. ¿Por qué en un momento dado decidieron dejarlas, esas diferencias, a un lado? Pues porque consideraron que la prioridad era terminar con el bipartidismo que regía en ese momento en Uruguay. Recién creados consiguieron un 18% de los votos en las elecciones generales, pero bueno. La ilusión en aquella ocasión no duró mucho, ¿no? Porque en 1973, como sabemos, Uruguay sufrió un golpe militar, lo cual sumió al país en una dictadura que duró hasta 1985. Pero en todos estos años, muchos de sus militantes siguieron luchando, algunos tuvieron que exiliarse, o fueron presos, torturados, desaparecidos. La izquierda uruguaya se cimentó literalmente con sangre, como en muchos otros países. La lucha contra la dictadura duró 12 años. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del que Pepe Mujica forma parte, eligieron la lucha armada, por la que el Pepe, Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro, autores de las Memorias del Calabozo, estuvieron presos hasta el regreso de la democracia. Con la caída de la dictadura, los tupamaros se integraron en el Frente Amplio y empezaron a convivir con demócratas cristianos, comunistas, socialistas y anarcosindicalistas. Manteniendo un equilibrio que, como ellos mismos cuentan, no siempre fue fácil y a veces fue muy difícil. Y desde luego no sintiéndose ofendidos por el uso de una u otra palabra, metáfora, expresión. Unidad en la diversidad.
lo llaman ellos, porque el objetivo es al fin y al cabo construir una alternativa a la derecha. Cuéntanos, ¿cómo construyeron esa unidad en la diversidad en Uruguay? Bueno, con muchísimo trabajo desde las bases. El Frente Amplio tiene una extensa red de comités de base que aglutina a su militancia en cada punto del país. Los militantes trabajan y tejen alianzas allá donde viven, tienen vínculos con vecinos, sindicalistas, pequeños comerciantes. Eso hace que el motor del Frente Amplio sea su gente y no los líderes, que pueden ser más o menos carismáticos, más o menos potentes, pero que no son los principales protagonistas de esa fuerza. Las transformaciones que se logran son colectivas. El Frente Amplio no depende de las personalidades de quien está al mando en cada momento y por eso se ha podido garantizar una renovación permanente a lo largo de todo este tiempo. Su primera elección la ganaron con mayoría absoluta en 2004 con Tabaré Vázquez, 5 años después ganaba Mujica y en 2014 volvía Tabaré. Ahora Uruguay está gobernado por la derecha, que ha intentado, de hecho, desmantelar algunas políticas públicas, debilitar algunas empresas públicas también y que ha estado sumida en varios escándalos de corrupción, ¿no es así? Ya, y gracias en parte a esa eficiente gestión del actual presidente Luis Lacalle Pou y al permanente trabajo también de la militancia del Frente Amplio, es altamente probable que en 2024 el Frente Amplio regrese al poder, igual que en las últimas 5 décadas, diversos pero unidos. Para finalizar, les dejo estas palabras que nos dijo Pepe Mujica sobre las izquierdas y derechas hace tan solo unos días. Porque las derechas se juntan por intereses. Y las izquierdas son tan tontas que se dividen por ideas. Y no aprenden. Y no aprenden que hay que lograr términos medios y juntarse con todo lo que sea medio parecido, porque de lo contrario estamos debilitándonos las herramientas políticas que tenemos para defender a los más olvidados, a los más postergados y sobre todo a las generaciones que vienen. Esa es una responsabilidad. Y parece mentira que en España, que se tuvieron que comer al viejo Franco, y se lo tuvieron que comer porque comunistas y socialistas gastaban más tiempo en combatirse y junto con los anarquistas que pelear con Franco. Y nos comimos a Hitler, porque socialistas y comunistas se gastaban más energía en pelearse que enfrentar al nazismo. ¿Hasta cuándo? El Uruguay es un boñato y demasiado chico, porque hace rato que aprendimos esa lección. Y no quiere decir que no tengamos diferencia y esto y el otro. Sí tenemos, y tenemos defectos como cualquiera. Pero sabemos perfectamente que el capital más grande que tenemos es la unidad, respetando la diversidad. Y si lo tenemos que gritar a la izquierda de América, a la izquierda europea, no puede ser que haya 5, 6, 7 agrupaciones y no se junten. No pueden encontrar un programa mínimo para 4 o 5 años y no discutir hasta el juicio final. Hay que ponerse de acuerdo para 4 o 5 años, un saltito y estar de acuerdo, y después discutimos de vuelta. ¿Es posible repetir esto en España o en otros países de habla hispana donde las izquierdas también se tiran dardos? Muchos dicen que en Uruguay es especial, que es un país muy homogéneo y pequeño, que no se puede aplicar su ejemplo en cualquier lugar. Tal vez no se pueda repetirlo tal cual, eso es evidente. Pero sí que hay algunos elementos, algunas enseñanzas en las que creo que convendría inspirarse en el Frente Amplio uruguayo. Como lo de dejar el orgullo a un lado y tragar algún sapo, porque la alternativa a la unidad es tremenda. Y sí, abrazar culebras, queridos odiadores, abrazar culebras. Una frase bien inocente que yo, que no pertenezco a ningún partido, no puse en boca de uno o de otro grupo y que es aplicable por cualquiera de los implicados a aquellos con los que tiene que negociar. La puede decir Yolanda, la puede decir Yone o las confluencias o Íñigo, cada cual que se la aplique a quien quiera.
Pero hay algo que sí es mentir. Decir que lo que yo digo representa de algún modo a Podemos o lo dice de algún modo Podemos. Eso, queridas culebras, eso sí es mentir. Y mentir en nuestra profesión está muy feo. Pero yo ya sé por experiencia propia, igual que otros en esta mesa, que no lo van a dejar de hacer. Pues nada, vayan con ello, sigan así, dinamitando puentes y poniendo cara de mosquita muerta. Bien, por ahora les está dando buen resultado. Las culebras en realidad no son venenosas. El problema son las víboras de lengua viperina. Gracias, compañera. La única garantía de que se vayan a derogar de verdad las leyes ideológicas impuestas por Pedro Sánchez es que esté Vox y que dependa de Vox en las instituciones. Somos los únicos que hemos dicho desde el principio que derogaremos todas esas leyes que el Partido Popular a veces sí, a veces no, últimamente no, al principio sí. Hoy nos acompaña en la base Steven Forti, historiador, es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Steven, muchas gracias por atender a la base. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno, tú eres italiano. Italia ha sido históricamente uno de los países de referencia para la izquierda, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Y sin embargo, a día de hoy en Italia prácticamente no existe un espacio político a la izquierda de la socialdemocracia que tenga una presencia institucional notable en Italia. ¿Cómo se llegó a esto en tu país? Bueno, es un poco la pregunta del millón, ¿no? Es difícil contestar y creo que a muchos compañeros italianos les gustaría tener una respuesta. Yo creo que por un lado aquí influyen las transformaciones de la sociedad y de la política italiana a partir de los años 90, con el fin de la Primera República, es decir, las transformaciones de lo que fue el Partido Comunista Italiano, antes en los demócratas de izquierda y luego en la confluencia con los sectores progresistas de la vieja democracia cristiana en el Partido Democrático. Y eso evidentemente ha cambiado porque históricamente durante la Primera República en Italia el Partido Socialista era el junior partner de la izquierda, si así lo queremos definir, y quien se movía entre un 25, un 30 o inclusive más del 30% de los votos era el Partido Comunista. Entonces esto yo creo que es un punto importante y la que se ha llamado un poco fusión en frío de lo que fue el Partido Democrático en 2007 entre estas dos culturas políticas. Por el otro, yo creo que aquí hay que volver a la etapa, digamos, de la antiglobalización, para así decirlo, es decir, el 2001, 2005, 2008. En esos años, Rifondazione Comunista era sin duda uno de los partidos de referencia en la izquierda radical, como se la define en Europa. Aquí un momento clave, sin duda, el segundo gobierno de Romano Prodi, en el cual la Rifondazione Comunista, así como también el Partido de los Comunistas Italianos eran parte de ese ejecutivo, un ejecutivo de pura duración que muy fragmentado, que gobernó solo entre 2006 y 2008. En 2008 la izquierda radical prácticamente no vuelve a entrar en el Parlamento, volverá a hacerlo en los años siguientes solo con el proyecto de Izquierda, Ecología y Libertad de Nichi Vendola, y más recientemente con diferentes, coaliciones vinculadas en general, al menos a nivel electoral, con el Partido Democrático, como actualmente Izquierda Italiana junto a los Verdes. Yo creo que aquí hay que volverse a ese momento del 2006-2008. Por otro lado, pero también hay que tener en cuenta para el day after de ese 2008, tras esas elecciones, el fenómeno de la grupuscularización que se da en la izquierda italiana, porque hemos tenido, es cierto, también experiencias interesantes en los últimos 12 años aproximadamente, a partir del municipalismo, ¿no? Los llamados sindaci arancione, ¿no? Que habían conseguido De Magistris en Nápoles, Pisapia en Milán, en 2011, a partir de la batalla sobre el referéndum para el agua pública, una serie de alcaldías importantes habían despertado una serie, digamos, de expectativas y sobre todo había movilizado a un cierto sector de la población históricamente de izquierda y muchos jóvenes. Bien, pero al final todas estas experiencias no han conseguido fraguar y consolidar un espacio real de izquierda. Cierro con una última consideración. Yo creo que aquí influye para toda la sociedad italiana, pero me plantearía hasta qué punto también para el espacio de lo que ha sido la izquierda, digamos, comunista y postcomunista italiana, lo que ha significado la hegemonía cultural del berlusconismo a partir de los años 80 en Italia, en el país transalpino. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntarte cuáles son, a tu juicio, las consecuencias de que la izquierda del Partido Democrático haya desaparecido, no tenga representación parlamentaria en Italia.
Bueno, un viraje muy claro hacia el conservadurismo del país, hacia la derecha, si lo queremos resumir así, eso está claro. Y por otro lado también que el Partido Democrático no tenga a su izquierda una formación, una realidad político-social que pueda también, digamos, llevar ese Partido Democrático más hacia la izquierda. No olvidemos que si en los tiempos, digamos, de Prodi el Partido Democrático todavía contaba con un grupo que venía, digamos, del Partido Comunista, los D'Alema, los Veltroni, etcétera, más allá de las políticas que luego aplicaron, pero que venían de esa cultura política y también en algunos casos podían desarrollar, digamos, mirar más hacia su izquierda hasta un cierto punto. En los años siguientes hemos tenido, en cambio, en la etapa de Renzi, pero no solo en los años en que gobernó Renzi, un Partido Democrático muy escorado al centro, inclusive hacia el centro-derecha. De Renzi siempre se ha dicho que ha sido un Macron antes de Macron. Es decir, entre otras cosas, yo lo que veo, al menos mirando un poco el escenario político italiano, un Partido Democrático que sin tener una fuerza de izquierda a su izquierda, en vez que intentar ocupar todo ese espacio político, ha mirado cada vez más hacia el centro. Manu. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Nombrabas antes varias agrupaciones y espacios políticos de la izquierda en Italia, ¿no? Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, los ecologistas, Potere al Popolo, lo que de progresista haya en el PD, lo que de progresista haya también en el movimiento Cinque Stelle. Te quería pedir si nos pudieras hacer un mapa un poco más en detalle de la dispersión de la izquierda en Italia y preguntarte sobre todo si crees que ese podría ser el escenario, esperemos que no, al que tendamos también en España si se confirma pues una tendencia de dispersión y de, como decías, grupuscularización de la izquierda en nuestro país. Bueno, ojalá no sea así esto. Ahora, yo creo que los espejos, digamos, funcionan siempre hasta un cierto punto. Analogías y paralelismos los podemos encontrar. Ojalá no los encontremos para lo que estamos comentando de Italia para los próximos años en España, pero creo que también se tienen que tomar con pinzas. Creo que estamos en dos contextos muy distintos. En Italia, sobre todo, digamos, no ha habido el ciclo que empezó con el 15M en España. O si ha habido algo similar, ha sido, digamos, hegemonizado por lo que fue el movimiento 5 Estrellas, que es otra cosa, o como mínimo ha sido otra cosa, completamente otra cosa. Hoy en día la izquierda está muy grupuscularizada y sobre todo es que tiene muy pocas formaciones que van más allá de, digamos, una existencia realmente crepuscular. Más allá del Partido Democrático y con todo lo que podemos considerarlo una formación realmente de izquierdas, aunque con la elección de Elly Schlein, digamos, ha mirado sin duda ha mirado más hacia la izquierda, está mirando más hacia la izquierda, veremos esto en qué se concreta. Y más allá de lo que de izquierda ha entrado en el movimiento 5 Estrellas, o al menos que lo pueda apoyar electoralmente, lo que queda más allá de esto es izquierda italiana que se ha electoralmente vinculado a los verdes en las elecciones del año pasado y que ha llegado a acuerdos también a causa de la ley electoral y de cómo funciona la ley electoral en Italia con el Partido Democrático, es decir, bajo, digamos, un centro-izquierda amplio. Y por otro lado tenemos lo que sería, digamos, Potere al Popolo y Rifondazione Comunista, que aunque viven una serie de peleas bastante importantes entre ellos y entre otras formaciones menores, han conformado la Unión Popular que había presentado el exalcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, que pero, digamos, superó por poco el 1,5% de porcentaje electoral en las generales de septiembre de 2022. Más allá de esto, hay realidades absolutamente que no tienen ninguna representación o como mucho podemos encontrar alguna realidad que pueda tener alguna implantación territorial, pero en ámbito muy local. Pero de todos modos que no se trata de experiencias hasta el día de hoy exportables a escala nacional. Ina. ¿Qué tal, Steven? Estábamos hablando ahora del ejemplo de Frente Amplio en Uruguay, un frente que ha unido a distintas formaciones de izquierda, comunistas, socialistas, socialdemócratas, y ha logrado gobernar y no atomizarse y, bueno, es la principal fuerza del país. Te queríamos preguntar si ves posible replicar ese ejemplo en algún país europeo.
Evidentemente son experiencias difíciles de exportar, porque evidentemente estos tipos de coaliciones, de alianzas, de frentes no se pueden, digamos, construir en frío. Se trata de un trabajo de fondo y no tiene que ser sencillamente un cartel electoral. Esta yo creo que es la gran dificultad. Ahora, me parece, digamos, una opción a tener muy en cuenta y, si posible, sería fundamental saber ponerla en práctica. Lo digo ¿por qué? Porque vemos cada vez más una concentración no solo del voto conservador, sino también una mayor facilidad, que también la hubo en el pasado, por parte de las derechas, tanto, digamos, tradicionales como ultras y extremas, para ponerse de acuerdo en un escenario que en España, desde luego, pero en la mayoría de países, inclusive en Italia lo hemos visto en las elecciones pasadas, de fuerte polarización. Hay muy pocos países donde hay, digamos así, aunque no sean sistemas, digamos, claramente bipartidistas, donde hay, digamos, un juego de piernas entre posibles alianzas con partidos más o menos centristas. Entonces, esto implica que o la izquierda también reacciona de la misma manera y consigue forjar frentes amplios, o si no, muy difícilmente puede ganar unas elecciones o gobernar un país, teniendo en cuenta, evidentemente, los sistemas electorales vigentes. Steven Forti, muchísimas gracias por atender a la base. Esperamos contar contigo más veces porque va a haber mucho que hablar de esto en las próximas semanas. Hasta pronto, amigo. Un abrazo y hasta pronto, cuando queráis. Llegamos al final, vamos a hacerlo con un poco de humor y para ofrecerle a nuestro amigo Alejandro López de Miguel la posibilidad de un nuevo titular sexy, algo así como Pablo Iglesias pide alzar las armas. Es un tema de Peter Capusotto que se llama Armas para el pueblo. Si sale todo mal en las elecciones, si no hay unidad, si se hace todo mal, siempre podemos echarnos al monte. Hasta mañana.